Y con todos ustedes, apreciados cursantes, continuamos con la siguiente ponencia que corresponde al doctor Rubén Castro. El profesor Rubén Castro Orbe es profesor principal a tiempo completo en la Universidad Central del Ecuador, donde ha ejercido la docencia desde 1978. Es profesor invitado de pregrado y posgrado de varias universidades del Ecuador. Actualmente es presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas del Ecuador y secretario de Derechos Humanos Laborales de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. Ha asesorado a varias organizaciones laborales y gremiales en el Ecuador, entre ellas a la Unión Nacional de Educadores, UNE, la Unión General de Trabajadores del Ecuador, UGTE, la Federación de Trabajadores Bancarios, FENABAN, la Federación Nacional de Trabajadores de la Empresa Petro Ecuador. Asimismo, pues a otros organismos. Perdón que no alcance a leer, justamente me aparece una notificación por aquí que no me permite leer la última frase, pero bueno, en general diríamos entonces que el profesor Rubén Castro, en efecto, pues es un abogado conocedor del derecho laboral y con un énfasis en el derecho colectivo, tal como lo hemos señalado. Y el tema que va a abordar el profesor Rubén Castro precisamente son los derechos, la contratación colectiva, ¿sí? Y la libertad sindical. Tema importantísimo para tener un enfoque más amplio también de los derechos laborales. Estimado profesor, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos. Primero confirmemos que efectivamente tengamos la posibilidad de la audición. Primero también quiero, antes de iniciar mi charla, expresarles a ustedes mi reconocimiento por esta cordial invitación a participar de este seminario, al que además me he permitido, con la anuencia suya, mi estimado doctor, invitar a algunos estudiantes míos para que puedan también compartir con nosotros en esta noche y efectivamente tener la posibilidad inclusive de recrear algunos temas que ya con ellos probablemente los hemos abordado en nuestra universidad. Y también saludar a todos quienes nos acompañan en esta noche. Veo que inclusive hay colegas o estudiantes de varias partes de América, y obviamente tal vez la conferencia les aporte algunos elementos también para desarrollar algunas visiones de derecho comparado respecto de lo que ocurre con el régimen jurídico laboral colectivo en sus países. De tal manera que, teniendo el mejor interés de colaborar y de cooperar y aportar al conocimiento de quienes están participando de este importante seminario, voy a permitirme, si me permiten, compartir pantalla, Sí, hacer adelante. una presentación que efectivamente me permita también ir poniendo algunos aspectos en la retina de ustedes. Bueno, me han invitado a trabajar el día de hoy sobre libertad sindical y contratación colectiva, que el doctor Damián Armijos ha dicho es un tema de envergadura realmente, más ahora que inclusive atravesamos por procesos sociales que son sin duda alguna de enorme complejidad y debate, no solamente en el ámbito de los intereses que cobijan a los empresarios y a los trabajadores, sino en el marco de los intereses que nos competen a todos los ciudadanos de los estados. Los problemas de las relaciones laborales en estos días se tornan más
relevantes y obviamente el tener una percepción más clara de lo que implican estas cosas, sobre todo en el ámbito colectivo, puede ayudar también a entender lo que en el marco de estas cuestiones se discute. En algunos países, como en el caso de México, por ejemplo, este momento se desarrolla toda una disputa, para decirlo en algunos términos, entre las organizaciones sindicales y el Estado y los empresarios, justamente en función de lo que es el ejercicio del derecho de sindicalización y la contratación colectiva. Y también tenemos pronunciamientos recientes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho, como en el último caso en noviembre del 2021, sobre el tema de la violación al derecho de huelga en Guatemala, justamente por una huelga de docentes, me parece, que ha provocado justamente un pronunciamiento de defensa y de reparación a los daños causados por esas violaciones al derecho de libertad sindical, al derecho de asociación consecuentemente y al derecho a la negociación colectiva y a la huelga. Dicho esto, entonces, una primera cuestión que tal vez a manera muy breve de recordación cabe mencionar es que estamos en un ámbito que no es el del derecho civil ni el del derecho público. Este no es un tema de derecho civil, de derecho privado ni de derecho público. Estamos ante un ámbito que obviamente lo planteamos desde la perspectiva del derecho social, es decir, pretendiendo justamente tutelar intereses o derechos de sujetos jurídicos que, a no dudarlo, están en condiciones de desventaja en la relación jurídica, tanto frente a sus empleadores cuanto al propio Estado. Esa necesidad de proteger, esa necesidad de tutelar, esa necesidad de darles garantías a estos sujetos jurídicos que tienen estas condiciones de desigualdad, evidentemente es lo que guía todo el andamiaje del derecho laboral. Y obviamente las fuentes de las que surge toda esta parafernalia, para decirlo de alguna manera, de este derecho social, refiere justamente a una serie de instrumentos jurídicos internacionales, sobre todo, que justamente dan cuenta de principios fundamentales orientados a este propósito tutelar. Estamos hablando, por ejemplo, de la famosa Constitución de Querétaro, estamos hablando de la Declaración de Filadelfia, estamos hablando de la Constitución de Weimar, estamos hablando de la propia Carta Constitutiva de la OIT, estamos hablando inclusive de las encíclicas Rerum Novarum y Quadragésimo Anno, para citar los instrumentos más relevantes que en la historia del derecho laboral y del derecho social están aupando y sosteniendo justamente principios y derechos fundamentales como el de la libertad sindical y el derecho a la contratación colectiva. El derecho laboral, que nace entonces con esta visión, está integrado fundamentalmente por el derecho colectivo, el derecho individual y el derecho procesal, y el ámbito que nos toca abordar ahora y que también está amparado por nuestra Constitución, que es otra de las importantes fuentes de esta normativa, es el ámbito del derecho colectivo. El derecho de asociación está sustentado en el principio de libertad sindical. Este derecho de asociación, a diferencia de lo que muchos pudieran creer, no es el mismo que está consignado en el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni es desprendido de él. El derecho de asociación al que alude el artículo 20 de la
Carta, de la Declaración Universal, es un derecho que obviamente tiene más naturaleza política y se ventila fundamentalmente en los ámbitos del derecho privado. El derecho de asociación del que gozan todos los ciudadanos de los estados para, por ejemplo, constituir un club deportivo o constituir una sociedad anónima, no es de ninguna manera el mismo derecho de sindicalización o de asociación sindical que consagra el artículo 23 de esa misma declaración. Están evidentemente separados y consignados en distintos artículos, precisamente porque desde el inicio la pretensión ha sido justamente dejar muy delimitado y en claro que estamos ante dos derechos que son ambos derechos humanos, pero de naturaleza diferente. Mientras el uno atañe, hemos dicho, al campo, obviamente, de los derechos políticos de los ciudadanos y también del ámbito del derecho privado, el derecho de asociación sindical atañe al ámbito del derecho social. Y claro, las regulaciones que a este principio y derecho le han seguido después de esa declaración, ustedes las pueden tener ahí o las tienen ahí consignadas en la diapositiva, refieren a los convenios muy conocidos como el 87 y el 98 de la OIT, y que obviamente inclusive están custodiados, para decirlo de alguna manera, por órganos como el Comité de Libertad Sindical de esa misma Organización Internacional del Trabajo. Y también, en nuestro caso, por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ese sentido ha sido un órgano que ha dado bastante, diríamos, cobertura a la protección del derecho de asociación sindical. En nuestro caso tenemos también normas de carácter internacional que amparan ese derecho de asociación, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio 135 sobre representantes sindicales y el Pacto de San Salvador. Aquí lo importante es apreciar que el derecho de asociación está obviamente, diríamos, constituido por el principio de libertad sindical, que a su vez implica tres principios adicionales o principios que de alguna manera expresan también al de libertad sindical. Y estos son el de pluralidad sindical, el de pureza sindical y el de autonomía sindical. El principio de libertad sindical es un principio que está referido a esta potestad, a esta capacidad que tienen los trabajadores y las trabajadoras, del mismo modo que los empleadores o las empleadoras, para poder constituir asociaciones en el ámbito de las relaciones laborales sin autorización previa. Y obviamente este principio de libertad sindical puede ser entendido en doble sentido, tanto como libertad sindical en sentido positivo, porque refiere a la posibilidad de constituir las organizaciones laborales o afiliarse a ellas, o en sentido negativo, como esta posibilidad de abstenerse de participar en la Constitución, o inclusive cuando se es miembro de una de ellas, desafiliarse. La posibilidad del ejercicio de esa libertad de asociación no se presume, y por lo mismo la normativa nacional e internacional exige que la expresión de voluntad para tanto afiliarse como desafiliarse o formar parte o no debe ser expresa. Y por lo mismo entonces estamos hablando de que este principio de libertad sindical es un principio que se ejerce evidentemente por solamente quienes son trabajadores o trabajadoras o quienes son empleadores o empleadoras. Nadie que no tenga esta calidad jurídica
puede ejercer este derecho. En nuestro caso, en el caso ecuatoriano, a diferencia de lo que ocurre en otras legislaciones, nosotros tenemos la posibilidad de que puedan adherirse o constituir asociaciones laborales solamente los trabajadores que tienen la calidad de permanentes en una empresa. Los trabajadores que tienen contratos precarios, obviamente los que son contratados por tarea, por obra cierta o de manera ocasional o inclusive eventualmente, no tienen la posibilidad de ejercer el derecho de asociación. Y obviamente, para poder también ejercer ese derecho, se entiende que podrán afiliarse o constituir asociaciones todos los trabajadores, incluidos los menores de edad mayores de 15 años, en la evidencia de que la norma jurídica y el régimen jurídico nuestro e internacional consiente que los trabajadores menores de edad efectivamente puedan laborar a partir de los 15 años. Esta realidad jurídica nuestra entonces permite que en el marco de esa libertad sindical los trabajadores puedan adherirse a una o a otras asociaciones, dando lugar justamente a la posibilidad del pluralismo sindical. Ese pluralismo sindical que se expresa en que pueden existir dentro de una misma empresa, en nuestro caso, varios sindicatos, si es que el número de trabajadores así lo consiente. Recordemos que en la legislación ecuatoriana, para constituir una asociación laboral, se requiere un mínimo de 30 trabajadores o trabajadoras, y con la excepción del comité de empresa, que ya lo veremos más adelante, que establece que para su constitución, además de este mínimo señalado, requiere que el número de trabajadores constituyentes necesariamente tenga que ser más del 50% de la totalidad de trabajadores de la empresa. Visto esto así, entonces, el pluralismo sindical al que me refería anteriormente es un régimen en el que en la misma empresa es posible que existan varios sindicatos y por lo mismo los trabajadores puedan pertenecer a uno de ellos y también al comité de empresa. Por lo tanto, pueden perfectamente afiliarse en una empresa a dos organizaciones, como podemos apreciar. Las organizaciones sindicales gozan de esta prerrogativa de autonomía, que significa que efectivamente su administración, su desempeño, su desarrollo y los mecanismos de control o fiscalización solamente los pueden ejecutar los miembros socios de las organizaciones. El Estado y la autoridad pública está impedida de intervenir en las organizaciones sindicales porque son personas de derecho privado, igual que cualquier compañía o cualquier cooperativa. Las posibilidades de intervención sobre ellas efectivamente solo estarán determinadas en el marco de posibilidades otorgadas por la ley. La posibilidad de la intervención, o más bien dicho, de control sobre ellas, si es que algún control cabría, debe estar necesariamente limitado al hecho de poder efectivamente exigir rendimiento de cuentas si es que efectivamente la actuación de las organizaciones laborales tendría alguna cuestión que pudiera incidir por fuera de ellas en el ámbito de la vida social o vida pública. Los aspectos de la vida interna de la organización de ninguna manera son objeto de control. Más o menos, para decirlo a manera de un parangón, el caso que nosotros tenemos de las cooperativas, por ejemplo, de ahorro y crédito, efectivamente ameritan que la autoridad pública pudiera efectivamente tener alguna exigencia de rendimiento de cuentas, pero de ninguna manera permite eso que se inmiscuyan en las decisiones o en la administración interna
y el control interno que esas entidades tienen. Y finalmente, les decía que teníamos, además del principio de pluralismo y autonomía sindical, el de pureza sindical, que alude justamente al hecho de que las organizaciones, en nuestro caso, en nuestra legislación, como en la mayoría de legislaciones del mundo, solo permiten que miembros de las organizaciones de trabajadores sean trabajadores o miembros de las organizaciones de empleadores sean solo empleadores. No se admite la mixtura en esa posibilidad asociativa, puesto que evidentemente eso afectaría la defensa de los intereses de clase que se procuran en cada una de estas asociaciones. Y claro, ya veremos muy brevemente más adelante cómo este régimen de mixtura asociativa o de membresía evidentemente corresponde más bien al régimen corporativista que instauró el fascismo. La constitución de una asociación laboral, como todos sabemos, efectivamente implica que debe haber una notificación que se hace al empleador solamente con fines informativos. No hay interés de que haya autorización por parte de él. El empleador es notificado, como hemos dicho, solo con fines informativos, y a partir de la notificación de la Constitución nace el derecho a la estabilidad, se garantiza la estabilidad de los constituyentes y no solo de ellos, sino también de todos los trabajadores de la empresa, con el propósito precisamente de garantizar el ejercicio del derecho de asociación. Esta es la lógica, la práctica no. Muchas ocasiones nos hemos topado en el país, incluso con contubernios inapropiados de la autoridad pública, que obviamente ha violentado el derecho de asociación y ha permitido que el despido intempestivo de trabajadores vulnere el ejercicio de la Constitución del derecho de los trabajadores a asociarse. Y claro, el empleador, entonces, notificado y enterado de la Constitución, aquí también cabe una aclaración, carece del derecho a oponerse a la constitución de la asociación. Es indebido concebir que un principio fundamental asociativo y un derecho humano pueda ser objeto de oposición de algún otro individuo. Eso va contra inclusive la más básica comprensión del ejercicio de un derecho humano. Lo que tiene el empleador es derecho a observar, que es diferente. Y claro, si es que cuando el empleador ha sido notificado, da cuenta de que entre los trabajadores, por ejemplo, algunos de ellos o algunos de ellos no son trabajadores que gozan del derecho a asociarse, es decir, no son trabajadores permanentes, corresponden a trabajadores que tienen contratos precarios, lo que deberá hacer en el peor de los casos es efectivamente notificar o informar al inspector del trabajo y a la autoridad laboral que hay esa falencia en el acto constitutivo en la integración de esos trabajadores para efectos de que efectivamente no puedan ser contados como parte de los 30 que al menos se requiere para la Constitución. Y claro, si el hecho de esta observación provoca que se excluya de entre los 30, 2 o 3 que no tienen derecho a ejercer la libertad de asociación, pues bueno, ese ya no será un problema de oposición al ejercicio del derecho, sino efectivamente la inexistencia de un requisito legal que ha estado determinado por nuestro régimen para la posibilidad de esa constitución. Pero decíamos entonces, a partir de esta notificación, los trabajadores tienen el derecho a gozar de estabilidad y el empleador queda prohibido de despedir trabajadores, excepto el que podrá efectivamente contra algunos de ellos, probablemente si es que cabe, solicitar visto bueno, ¿no es cierto?
Esa es la situación. Las organizaciones sindicales de nuestro régimen, obviamente, supuestamente también siguiendo la línea de los convenios de la OIT, gozan de la protección del Estado y deben ser auspiciadas y fomentadas por él. Esto reza la norma, la práctica no, como he dicho anteriormente. Bueno, en nuestras organizaciones sindicales, entonces, tenemos organizaciones de primero, de segundo grado, de tercer grado, y su diferencia fundamental alude a que las de primer grado son organizaciones integradas por personas naturales. Son los trabajadores o las trabajadoras de carne y hueso los que o las que intervienen y participan como miembros de esas organizaciones. Las de segundo grado ya se integran con personas jurídicas, es decir, con los sindicatos, las asociaciones profesionales o comités de empresa integrados por esas personas naturales inicialmente, y las de tercer grado también. Por lo general, la diferencia entre las de segundo y tercer grado está marcada fundamentalmente por el ámbito territorial o la cobertura territorial o jurisdiccional que tendrían en su organización. Las de segundo son generalmente federaciones de rama o federaciones provinciales. Las de tercer grado, por lo general, son organizaciones nacionales o internacionales. También tenemos organizaciones que las conocemos como horizontales o verticales, dependiendo de cómo las apreciemos. Este no es un dogma en la comprensión de la tipología de las organizaciones. Si está integrado en una empresa por trabajadores de distintas ramas, pues será una organización horizontal. Pero si tenemos una organización de trabajadores de una sola rama, ahí tendremos una organización vertical. Bien. Pasemos de esto. Aquí les he planteado un cuadrito para que podamos visualizar las diferencias que hay entre el régimen de libertad sindical, el régimen de las corporaciones, y también podamos distinguir el concepto de lo que son las coaliciones obreras, que no son asociaciones, pero que también son sujetos jurídicos admitidos en nuestra legislación. Mientras las asociaciones laborales son organizaciones compuestas exclusivamente por trabajadores o empleadores, siguiendo el principio de pureza, las corporaciones, ustedes pueden ver, son organizaciones mixtas. Las asociaciones admiten solamente la constitución, perdón, en las asociaciones hay pluralismo sindical y admite la constitución de varios sindicatos o asociaciones laborales, como quieran llamarlas. En las corporaciones no hay esa posibilidad porque los sindicatos se han convertido en parte del corpus estatal. Por eso es que el régimen corporativo es un régimen que básicamente identificó al fascismo. En el régimen de las asociaciones la adhesión es libre. En el caso de las corporaciones la adhesión es obligatoria. En el caso de las asociaciones se mantiene la libertad de trabajo. En el caso de las corporaciones, por lo general, hay el monopolio del ejercicio de la profesión. Las asociaciones son organizaciones no oficiales y por lo tanto pertenecen al derecho privado, como hemos dicho, en tanto que las corporaciones son parte de los órganos públicos, al punto que inclusive, por ejemplo, si ustedes revisan en algunos estados en donde ha habido el régimen corporativo, en el caso de Italia, de Alemania o inclusive de España, en los tiempos en que existían estos regímenes y en donde se han desarrollado situaciones similares, inclusive de manera camuflada en el caso de Chile, por ejemplo, en el tiempo de Pinochet, los dirigentes sindicales en realidad eran designados por la autoridad laboral, de tal manera que eran casi empleados del Estado. Las asociaciones son organizaciones permanentes, en tanto que las coaliciones son uniones temporales que existen mientras dura el fin perseguido. Y vamos a ver que en el caso justamente de la contratación colectiva, ahí tenemos la posibilidad de la existencia de sujetos jurídicos que sin ser personas jurídicas actúan como coaliciones obreras para poder suscribir contratación colectiva.
Las asociaciones poseen un régimen jurídico que se establece en el estatuto. La coalición, por ser una organización temporal, no requiere de estatuto y por lo tanto no tienen ese régimen jurídico estable. Y en el caso de las asociaciones, decimos que ellas tienen amparo legal y personería jurídica, en tanto que las coaliciones por lo general son uniones de hecho. En el caso del Ecuador, ahí está lo citado, están el comité especial y el comité de negociación contractual que se debe constituir para negociar los contratos colectivos, en el caso sobre todo del segundo citado, de empresas públicas o entidades públicas. Bueno, el fuero sindical ustedes lo conocen, ¿sí? Es esta institución que también acompaña al derecho asociativo, que está orientado fundamentalmente a proteger tanto a los dirigentes sindicales, cuanto también a la posibilidad asociativa. Parte de ese fuero sindical está consagrado justamente en la garantía de estabilidad que habíamos visto anteriormente, ¿no es cierto? Y ahora en nuestra legislación se ha consignado inclusive esta nueva figura que no es muy diríamos, antigua, sino más bien reciente, que es el despido ineficaz. El despido ineficaz de los dirigentes sindicales, que está justamente orientado a procurar estabilidad y la mantención de esos dirigentes sindicales en los puestos de trabajo, para que continúen dentro de la empresa y continúen ejerciendo el derecho que tienen para poder laborar y también ejercer las funciones dirigenciales. Bien. En la doctrina jurídica, el pluralismo sindical provoca el que esa pluralidad de sindicatos genere, obviamente, un conflicto de representación. Y ese conflicto de representación, entonces, por lo general se resuelve por el criterio de favorecer a la asociación mayoritaria, a la que tiene más afiliados. En el caso nuestro, hay soluciones que inclusive están anticipadas frente a ese conflicto de representación. Es el caso entonces de la figura del comité de empresa, que es muy nuestro. El comité de empresa no es una figura que está en todas las legislaciones. En el Ecuador tenemos figuras muy especiales nuestras, muy propias, como la del visto bueno, por ejemplo, que en otras legislaciones se conoce con el nombre del despido justificado. En nuestro caso, en el marco asociativo, hablamos del comité de empresa y en otras legislaciones esto se conoce como la asociación más representativa. Para nuestro caso, el comité de empresa goza entonces como asociación más representativa de dos facultades: negociar y firmar el contrato colectivo y obviamente representar a los trabajadores en los conflictos colectivos de trabajo, ¿sí? Y entonces, esas facultades son exclusivas del comité de empresa y no las puede ejercer más que esa organización. Y en donde no exista, por ejemplo, la posibilidad del comité de empresa en el caso de negociación de un contrato en empresa privada, obviamente ha de poder representar una asociación que sea mayoritaria, es decir, también cuente con más del 50% de los trabajadores. O en el caso de un conflicto colectivo, en ciertos momentos, un comité especial que igualmente tiene que estar integrado por la mayoría de trabajadores. Bien. Vamos a saltarnos esto. Un elemento que es tremendamente relevante en el derecho asociativo refiere justamente al tema de la disolución de la organización laboral. A diferencia de lo que ocurre con las personas jurídicas del derecho común, que se disuelven solamente mediante acto administrativo, por ejemplo, una compañía anónima requerirá de la resolución respectiva de la superintendencia de compañías,
o cuando tenemos que tratar con un banco, por ejemplo, también su extinción requiere de resolución de la superintendencia de bancos, o cuando hablamos de la terminación de la existencia de una fundación en el ámbito, qué sé yo, educativo, se requiere una resolución también del ministro o de la ministra de Educación. En el caso de las personas jurídicas del derecho laboral, por excepción y como parte de la tutela, en la perspectiva de impedir el acto arbitrario del poder público, se requiere que exista sentencia judicial ejecutoriada para que se resuelva efectivamente la extinción de una asociación de trabajadores. Y en el caso de un comité de empresa, además que efectivamente el número de los miembros de ese comité sea inferior al 25% del total de trabajadores de la empresa. La disolución, entonces, ha de requerir efectivamente proceso judicial previo a la sentencia, no puede ser de otra manera. Pero indiscutiblemente, aquí hay que aclarar que el derecho a demandar la disolución no lo pueden ejercer sino los miembros de la asociación sindical. Hemos tenido algunos casos en el país en donde empresarios han demandado la disolución de una asociación sindical y esto ha sido negado efectivamente porque del mismo modo que ellos pretenderían tener titularidad para demandar la disolución de una asociación sindical, si es que eso sería admitido, entonces también los trabajadores podrían demandar la disolución de su compañía anónima, ¿no es cierto? Entonces, la lógica no exige en estos casos fuerza, la razón no pide fuerza, dice el dicho popular. De tal manera que en este caso está muy claro que la titularidad de la legitimación activa en una acción de disolución de organización sindical la tienen exclusivamente los trabajadores para el caso de su organización. Y claro, la asociación se constituye para negociar un contrato colectivo. Creo que todavía tengo un tiempito, ¿verdad? Creo que estoy en media hora de, si no estoy equivocado. Sí, Gracias, estamos muy bien. Gracias, me alegro mucho. Las asociaciones laborales son el resultado del interés que los trabajadores tienen efectivamente de encontrar una posibilidad de negociar sus contratos de trabajo, las condiciones de su desarrollo de la actividad laboral o el desempeño de su actividad laboral en una empresa, obviamente buscando la posibilidad de mejoramiento, porque las condiciones de negociación individuales efectivamente no consienten esa opción. Un trabajador individualmente considerado frente a su empleador es completamente inepto para negociar un contrato. A pesar de que les escucho mucho, yo siempre a muchos empresarios en el país, decir que un trabajador sí tiene posibilidad de negociar su contrato, digo, en la literatura probablemente eso quepa señalarlo, pensando en que los sujetos jurídicos, desde el romántico principio de la igualdad jurídica, cabe. Y claro, yo tengo derecho efectivamente a decir sí o no a un trabajo. Yo tengo derecho a aceptar o no el que me impongan o no condiciones. Pero evidentemente esto va más allá de la mera consideración teórica de la igualdad jurídica. Un trabajador, y muchos de ustedes lo conocen perfectamente, el momento que se presenta a negociar su contrato de trabajo, no está pensando en cuánto más puedo sacar, está pensando en desesperadamente trabajar. Peor si viene con 3, 4 o medio año de desempleo. Peor si tiene a su familia sin haber comido durante la pandemia o afectada por los problemas de la reducción de empleo, además, en periodo de pandemia. El periodo de pandemia ha sido muy demostrativo de las condiciones difíciles que viven los trabajadores y las familias trabajadoras,
frente a la negociación de las condiciones contractuales. Pero claro, esto lo ha puesto en evidencia y lo ha vuelto a resaltar, pero esa es una lógica normal en todo el desarrollo de la sociedad capitalista y en la dinámica de las relaciones asalariadas de trabajo. Esto no es reciente, esto ha existido siempre. Un trabajador individualmente no puede negociar, por lo tanto, las condiciones del contrato. Y casi estamos entonces ante un contrato de adhesión, porque el empleador pone las condiciones y si usted quiere las acepta y si no, no. ¿Cómo lograr entonces cambiar esas condiciones? La única posibilidad es asociarse. Y la asociación deviene entonces en la necesidad de un contrato colectivo. Las relaciones colectivas de trabajo que nacen en el derecho de asociación, obviamente se integran con o están, diríamos, completamente verificadas o expresadas en la posibilidad de la contratación colectiva y claro, también en la posibilidad del conflicto colectivo. Este contrato colectivo es un contrato en donde efectivamente las partes se ponen de acuerdo fundamentalmente en fijar las condiciones o las bases a las que se han de someter los contratos individuales que están obviamente amparados por ese contrato colectivo. ¿Sí? Los sujetos del contrato colectivo no son por parte de los trabajadores un grupo de trabajadores. Aquí hay que tener muy claro esto también. No se trata de que un grupo de trabajadores se presenta ante el empresario o el empleador o empleadora a requerir una contratación del grupo. No. El contrato colectivo, si en algo se diferencia del contrato individual, es por el sujeto laboral que participa en él. Mientras en el contrato individual el trabajador es una persona natural, en el contrato colectivo, por lo general entendemos que estará una persona jurídica. Por eso es que el contrato colectivo se reconoce como un contrato suscrito necesariamente por una asociación laboral y en el peor de los casos por una coalición obrera. ¿Sí? Eso es entonces un elemento sustancial que hay que reconocer. Y hemos dicho que entonces las partes del contrato colectivo pueden ser empleadores, personas naturales o personas jurídicas, actuando individual o colectivamente también ellos asociados, pero del lado de los trabajadores necesariamente un comité de empresa o una asociación mayoritaria o en el caso del sector público un comité central único de negociaciones que es la coalición a la que me he referido. Este contrato colectivo decimos que tiene un efecto normativo. Ese efecto normativo que está consagrado fundamentalmente en el convenio 98 y que también está reconocido en nuestra legislación, tanto en la Constitución cuanto en los artículos 23 y 244 del Código del Trabajo. Allí se habla justamente del contrato colectivo como preeminente frente a los contratos individuales. Dice que en donde exista contrato colectivo se sujetarán a los contratos individuales, se sujetarán a él. Y a esta sujeción, que a la postre termina siendo parte también de una comprensión jerárquica del orden jurídico, porque a la postre el contrato colectivo termina siendo efectivamente una norma superior frente a los contratos individuales y por eso se llama contrato ley o contrato norma, ¿sí? Este contrato colectivo entonces va a someter, a subordinar a esos contratos individuales. Y claro, una primera cuestión que tal vez convenga no dejarla de apreciar antes de entrar a ver este efecto normativo, es que el contrato colectivo, a diferencia de lo que a veces se escucha en foros no muy enterados del derecho laboral, es que obviamente ha de procurar superar las condiciones de la ley. ¿Qué objeto tiene
suscribir un contrato colectivo para repetir lo que ya está en el Código del Trabajo. No tiene ningún sentido. Eso es un absurdo de la lógica jurídica, pues, ¿no es cierto? Pensar en esa dirección es pensar en un absurdo jurídico. Cuando a veces escuchamos decir que cómo así el contrato colectivo dispone cuestiones que están más allá del Código del Trabajo, es que efectivamente quien alude o quien alega aquello efectivamente no tiene la más liviana idea de que el contrato colectivo efectivamente está justo y precisamente para superar las determinaciones del orden jurídico. Aquí hay un elemento de base muy importante. La ley tiene mucha más permanencia, es una norma estable, se supone, y obviamente las posibilidades de la movilidad, de las relaciones laborales, no pueden estar abarcadas por esa permanencia de la ley. La única forma de superar esa estabilidad de la ley, esa dureza, ese anquilosamiento legal, es justamente negociar o acordar entre las partes de la relación laboral la modificación de lo que la norma jurídico-legal establece. Y en ese sentido, entonces, ha de ser pertinente que esa posibilidad de superación opere por la vía justo o del contrato individual o del contrato colectivo. Preferentemente hemos de entender que va a ser posible por la vía del contrato colectivo, puesto que hemos dicho la vía del contrato individual está vedada para el trabajador en su negociación. Va a ser por lo mismo entonces el contrato colectivo el que se encargue justamente de superar los límites de la ley. Y en ese sentido entonces está muy claro que el contrato colectivo va a contener disposiciones que van a transformar, a modificar, a reformar lo que el régimen jurídico legal establece. Ese efecto normativo entonces que va a tener el contrato colectivo sobre los contratos individuales tiene casi las mismas características que lo que tiene una ley, precisamente porque se trata de un contrato ley. Y entonces también es un contrato que tiene efectos generales, obviamente, sobre los trabajadores, sobre la totalidad de trabajadores de la empresa, no solo sobre los sindicalizados, no solo sobre los afiliados. Nuestra jurisprudencia dice que el contrato colectivo debe amparar a la totalidad de trabajadores. Es también extensible porque efectivamente el contrato colectivo celebrado ahora no solamente ampara a los trabajadores que están en la empresa hoy, cualquier trabajador que ingrese a la empresa en los futuros días, en los futuros meses o años, también queda bajo la cobertura del contrato colectivo. El contrato colectivo se aplica como cualquier ley cuando entre en vigencia de manera inmediata. Ya en nuestra legislación ahora tenemos el efecto inmediato también de la ley. No es como antes que había que esperar no sé cuántos días dependiendo de la distancia entre la capital y Loja, por ejemplo. No, ahora ya las condiciones permiten el efecto automático de la norma apenas entra en vigencia. El contrato colectivo también no requiere, por lo tanto, de admisión expresa en el contrato individual de su vigencia, ni cosa por el estilo, aunque los trabajadores más aún se negaren, el contrato colectivo tiene que regir sobre el contrato individual y por eso también tiene efecto forzoso, igual que la ley, y también es inderogable por el contrato individual, porque obviamente implicaría hasta renuncia de derechos en contra del trabajador. El contrato colectivo, entonces, teniendo este efecto, tiene una estructura de 4 tipos de cláusulas que también hay que saberlas distinguir, porque están relacionadas también con las acciones de los trabajadores en cuanto a reclamar los derechos que les corresponden. Las cláusulas normativas son todas aquellas que regulan los derechos individuales de los trabajadores y que se entienden van a estar incorporadas a los contratos individuales.
las remuneraciones, lo que regula jornadas, los permisos, las vacaciones, el goce de ciertos beneficios económicos o sociales, evidentemente corresponden a esas cláusulas normativas. En tanto que las cláusulas obligacionales corresponden a las cláusulas pactadas entre las partes, esto es, los beneficios sindicales, la posibilidad de la organización y su desempeño en la empresa, la propaganda sindical, el que se otorgue, por ejemplo, facilidades para reuniones o el que se les otorgue una oficina a las organizaciones sindicales, son parte de estas cláusulas obligacionales. Y tenemos las cláusulas de envoltura que corresponden a una serie de garantías o mecanismos que se establecen entre las partes a fin de lograr eficacia en el contrato colectivo. Los contratos entre las partes ahora más que antes se presumen como contratos que corren el riesgo de no ser cumplidos, tanto en el plano individual, en el campo de lo civil, como en cualquier campo. Un contrato siempre tiene esta amenaza de incumplimiento. Y ahora entonces los abogados y las partes se cuidan mucho de poner una serie de condiciones para lograr que el contrato efectivamente tenga suficiente posibilidad de eficacia. Eso es entonces lo que también en un contrato colectivo se pacta, y esas son las cláusulas de envoltura. Y hay otras cláusulas especiales que en muchos casos son inclusive hasta declarativas o que refieren a cuestiones secundarias o temporales que se pactan entre las partes. El contrato colectivo entonces se negocia a partir de la presentación del proyecto, que tiene que estar aprobado por una asamblea general de los trabajadores, ¿sí? Y se notifica al empleador para que en 15 días haga el estudio de prefactibilidad, y después de los 15 días se sientan las partes por un periodo de 30 días a negociar el contrato. Si es que en esos 30 días logran la negociación, pues bien, se lo suscribe. Si no, si las partes consideran que deben ampliar el periodo de negociación, lo pueden hacer. Y en ese periodo, si es que logran también la negociación, también se suscribe el contrato. Si es que no, entonces es posible que surja un conflicto colectivo. Para el caso de que el contrato colectivo se negocie y se suscribe, hay que cumplir con 3 formalidades, que son las que determinan la validez del contrato. Primero, que se suscriba por triplicado, para efectos de que un ejemplar quede en la Dirección Regional del Trabajo, otra quede en manos de los empleadores y otra en manos de los trabajadores, que se lo celebre por obvias razones por escrito y obviamente ante la autoridad laboral que he mencionado. Si algo de eso no ocurre, pudiera estarse afectando la validez del contrato. Y cuando no se ha posibilitado la negociación y no se ha suscrito, obviamente entonces nos enfrentamos al tema de un conflicto que en nuestro caso se lo tramita no por la vía del pliego de peticiones, sino por la vía de lo que hoy conocemos como la reclamación colectiva, y que tiene un trámite diferenciado al del pliego de peticiones. Y claro, eso nos lleva a lo que implica la jurisdicción laboral colectiva, que será tema de otra conferencia mía, invitado también por el doctor Armijos. ¿Sí? Hasta ahí llego el día de hoy. Espero no haber atropellado mucho los temas, pero digo, el tiempo efectivamente es bastante enemigo, digo, de las explicaciones y de las abundancias teóricas o académicas, y entonces les pido disculpas si es que en alguna parte no he podido ser suficientemente claro. Esperemos que en el tiempo que nos queda hagamos algunas aclaraciones, pero me ha dado mucho gusto el poder compartir con ustedes de antemano. Muchísimas gracias, estimado doctor. Ha sido bastante claro. De hecho, entiendo que el tiempo puede ser corto para una temática tan amplia, pero me parece que ha estado bastante explícito con los tópicos tratados. Voy a compartirles algunas preguntas, doctor, que tenemos aquí en Zoom y en redes sociales. Con gusto. Carla Marcela Barcia nos dice: si la cantidad de trabajadores que pertenezcan al comité fuera de pocas personas y de ellas varias se jubilan y queda solo un miembro,
¿puede disolverse al quedarse sin miembros y desaparecer el comité? No sé si podríamos hacer 2 o 3 preguntas de una vez si es que habrían, y entonces contestamos para ganar un poquito más de Ok, tiempo. ok, vamos con otra pregunta. Entonces, aprovechemos de una vez. Tenemos por acá en redes sociales Luis Alberto Cherres. Nos dice, buenas noches. Los empleadores en algunos casos desconocen el contrato colectivo que no ha sido revisado cada 2 años, aun cuando tienen por lo general una cláusula que habla de una prórroga cuando por diferentes situaciones no se lo revise. ¿Hay alguna sentencia que hable sobre los contratos colectivos prorrogados? Esa es la pregunta también. Y vamos por acá. Bueno, voy a mezclar 2 preguntas o 2 comentarios, doctor, para, para traducirle en preguntas, si es que cabe. Ok, y es que nos dice, por una parte nos dice Byron Flores, en Guatemala. Dice, en Guatemala, los sindicatos parecen haberse olvidado, perdón, del espíritu de creación de un sindicato y ofrecen estabilidad laboral protegiendo a los trabajadores, aun y cuando cometan infracciones laborales que ameriten despidos. Y esto desvirtúa la naturaleza jurídica del derecho laboral, que trata de proteger a los trabajadores que son objeto de sufrir injusticias laborales y suplir la desventaja ante el patrono. Esto es lo que nos dice desde Guatemala Byron Flores, pero como tiene alguna relación con el siguiente comentario, también se lo voy a trasladar, doctor, que es de María de los Ángeles, que nos dice, buenas noches, doctor. Se habla de los derechos de los trabajadores, pero ¿qué hay de los derechos de los empleadores? En este caso, los GATS, cuando el 25% del personal de obreros está obsoleto y se sostienen por el contrato colectivo. Bueno, creo que ambas preguntas acarrean alguna crítica a esta situación y por eso las unifiqué. Doctor, lo escuchamos. Muchísimas gracias. Eh, a ver, en el primer caso, yo había mencionado muy brevemente que un comité de empresa puede disolverse si es que el número de trabajadores sería inferior al 25% de la totalidad de trabajadores de la empresa. Y claro, si una asociación laboral en general se queda sin miembros y llegan a tener apenas 1 o 2, sí, lo más probable es que efectivamente se disuelvan. El tema grave sería, o el tema más conflictivo sería, que esos mismos trabajadores que están minoritariamente en esa asociación, inclusive dejen de ser trabajadores de una empresa y no demanden la disolución, como de hecho ha ocurrido en algunos casos, ¿sí? Y entonces, claro, allí ha existido en el caso ecuatoriano una primera solución que se produjo hace algunos años en donde se generó un registro de asociaciones sociales o de organizaciones sociales activas. Y claro, en función de algún decreto ejecutivo, se determinó que aquellas que no sean reinscritas y diríamos, acrediten su funcionamiento durante cierto periodo anterior a ese decreto ejecutivo, se entendería que efectivamente ya han perdido su condición de sujetos jurídicos existentes. No es una solución muy jurídica ni apropiada, que digamos, pero de ese modo se logró o lo lograron, diríamos, eliminar a probablemente sí algunas organizaciones sindicales que ya de hecho se habían extinguido, he dicho de hecho, ¿no es cierto? Sí. Yo pensaría que un poco aquí estamos casi frente al mismo fenómeno de la decriminalización por desuso, ¿no es cierto? También podríamos estar asimilando el fenómeno a esa realidad. Algunos delitos se dejan de estar en el catálogo
del Código Penal porque se decriminalizan por la falta de persecución. Y ya la sociedad los deja de perseguir y los admite. Y muchas ocasiones, inclusive muchos de ellos, han pasado de ser delitos a ser derechos. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del consumo de drogas, ¿verdad? No tanto porque se lo había dejado de perseguir, cuanto por el hecho de que se ha cambiado también la mentalidad y la comprensión de estos fenómenos en la vida humana. Y entonces digo, en el caso de las asociaciones laborales, sí, de hecho, si una asociación laboral ya no ha podido actuar ni permanecer o existir durante, qué sé yo, 15, 20 años y no hay ningún afiliado ni nadie que lo active, pues evidentemente estamos ante una extinción de hecho. Capaz que, digo, este concepto sea el que nos sirve para explicar tal vez este fenómeno. Y no creo que haya más posibilidad de apreciación en este sentido. Respecto de el caso de la revisión del contrato colectivo y la posibilidad de que el contrato no sea revisado durante varios años. Este es un fenómeno que ha ocurrido en nuestro país, yo digo, sobre todo en el último periodo en el que, diríamos, tuvimos una política neoliberal imperando en el país. Muchos de los empresarios, diríamos, plantearon que los contratos colectivos en el sector privado y en el sector público, para no ser, diríamos, desventajosos en la negociación, si es que se querían mantener ciertos derechos, era preferible que las asociaciones laborales mantengan o acuerden con sus empleadores una extensión, una prórroga de su vigencia. Y a partir de esto es que ha ocurrido entonces que en algunas empresas o en algunas entidades del sector público, los contratos colectivos han durado 6, 8 años sin modificación alguna. No hay jurisprudencia sobre este tema porque, como ustedes podrán entender, primero, el tema de la revisión del contrato colectivo no es un tema que podría haberlo resuelto una jurisdicción común, puesto que estos temas no están bajo la cobertura de la función judicial. En el mejor de los casos, lo que podría ocurrir es que tal vez la Corte Constitucional pudiera conocer de alguna acción constitucional también y tal vez en ese sentido producir algún pronunciamiento que tenga el carácter de jurisprudencia que ampare el derecho a la contratación colectiva. Pero no se ha producido hasta ahora una demanda ni una sentencia que dirima este tema y que obligue a los empleadores y sobre todo al Estado a revisar la contratación colectiva conforme dispone el Código del Trabajo. De hecho, el Código del Trabajo establece que un contrato colectivo que no se hubiere negociado máximo tendrá una duración de 2 años y que forzosamente debería ser revisado en ese periodo. Pero estamos ante la evidencia de que el poder ha sido el que ha impuesto las condiciones ante los trabajadores en desmedro, en perjuicio y violando 2 principios fundamentales constitucionales, de modo que las actuaciones de los entes públicos, sobre todo, y de algunos empresarios, han sido efectivamente inconstitucionales, porque se ha violado el principio de intangibilidad y se ha violado el principio también indubio pro labore, ¿sí? Y entonces estas cuestiones son producidas más de hecho que obviamente de derecho. Y frente al último tema que se ha planteado respecto de la cobertura que hacen algunos sindicatos a trabajadores que, debiendo ser sancionados, por ejemplo, más bien los protegen, o frente al hecho de que en las instituciones públicas hay la posibilidad de la permanencia de trabajadores
amparados por los sindicatos. Bueno, sobre lo primero, yo soy crítico de que un sindicato defienda a un trabajador que no, o diríamos, ha sido respetuoso, no ha sido ético, no ha sido consecuente con, diríamos, sus obligaciones laborales. Sobre todo cuando esa actuación ha sido, que digo, una actuación que violenta, diríamos, la ética laboral. ¿Sí? Porque probablemente un trabajador que eh, se atrasa y lo hace reiteradamente, un trabajador que probablemente no trabaja con la misma intensidad en una empresa y a veces no es llamado la atención o sancionado por esta displicencia laboral, bueno, digo, tal vez en esos casos quepa probablemente considerar la situación particular de esa persona y por qué es que tiene estas dificultades para su desempeño. Pero en el caso de quien violenta la ética laboral, creo que ahí la cosa se vuelve un poco más complicada. Sin embargo, digo yo, en todos estos casos hay que analizar la realidad individual, no partir de conceptos prejuiciados ni generales. Es como cuando hablamos del juzgamiento de una persona que comete o es acusada de un delito. No estamos ante la posibilidad de sancionar o de actuar prejuzgando. Necesitamos indudablemente revisar adecuadamente las circunstancias. Miren, les voy a contar muy brevemente, si me permiten, la anécdota. Yo alguna ocasión defendí a un trabajador al que en un hospital se le acusó de haberse robado 4 presas de pollo, cocinadas, cocidas. A ese trabajador se le encontró con las 4 presas de pollo en su mochila el momento que salía del hospital. Claro, o sea, al parecer esta era una transgresión ética grave, porque es un hurto en realidad, ¿no es cierto? Cuando se averiguó con el trabajador qué es lo que pasó, el trabajador dijo que no era la primera vez que lo hacía y que lo hacían todos los trabajadores de la cocina, pero que lo hacían porque normalmente en el hospital, cuando ocurría que sobraban piezas de pollo o presas de carne o lo que sea, porque se había preparado la alimentación para un número determinado de pacientes y en el día, por ejemplo, en el almuerzo ya se daba de alta a algunos, quedaban sobrando presas de pollo o pedazos de carne o algo. Y que ellos tenían la consigna de sacar eso para regalarle a la gente que eran los pordioseros que se paraban en la puerta del hospital. Y que esa ocasión le encontraron justamente las 4 piezas de pollo. Bueno, ¿ante qué estamos? ¿Ante una falta ética? ¿Estamos ante una violación? ¿Estamos ante un hurto? Frente a las reglas, frente al reglamento interno, frente a las normas del hospital, claro, era una violación. Pero así tenemos que juzgar a los trabajadores simplemente asumiendo criterios que no entienden las condiciones particulares ni los actos concretos. Bueno, simplemente les dejo el análisis también para eso. Y claro, teniendo en cuenta estos elementos, también en las entidades públicas a veces hay trabajadores que son defendidos por los sindicatos. Pero también pongámonos a pensar quiénes son esos defendidos. Gente humilde, gente necesitada. ¿Y quiénes defienden a los que roban en las entidades públicas? ¿Mm? Ellos cuentan con contralores, ellos cuentan con auditores,
Ellos cuentan con abogados, cuentan con un montón de gente que les socapa, les oculta y logra impunidad en este país, como en muchos países del mundo. La corrupción no está en los trabajadores. La corrupción la conocemos todos. Es parte del Estado y de los altos mandos del Estado y de los altos funcionarios. ¿Por qué nos fijamos en la situación de estos trabajadores de abajo que a veces se mueren de hambre con sus familias? Solamente les planteo la reflexión para que tampoco satanicemos las cosas que tenemos que probablemente reflexionarlas con mayor tranquilidad y mayor objetividad. Gracias, doctor Armijos. Muchísimas gracias, doctor. No sé si tiene tiempo para un par de preguntas más. Pero claro, claro, cómo no. Bueno, doctor, dos cuestiones. La primera es, usted nos comentaba que cuando se notifica a los empleadores con la creación de un sindicato, normalmente ellos comienzan con el tema del despido intempestivo, ¿verdad? Sin embargo, si es que esa notificación les genera estabilidad a ellos, ¿de qué manera podrían ellos reincorporarse? O sea, adquieren una estabilidad tal como a un punto en el que ese despido podría ser considerado como un despido ineficaz o posiblemente puedan ahí activarse vías constitucionales para el reintegro al cargo. Esa sería la primera pregunta. Y la otra, ¿qué pasa bueno, tenemos entendido que en nuestra legislación para conformar un sindicato se necesitan al menos 15 trabajadores. ¿Qué 30, pasa si... 30. Bueno, 30. Perfecto. Le, 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 le hace todavía más compleja la pregunta, porque claro, no en todas las instituciones, ¿sí? Por ejemplo, hubo una institución pública que en determinado momento quiso integrar, crear un sindicato porque querían hacer un contrato colectivo para mejorar las condiciones contractuales, ¿verdad? Pero resulta que la institución no tenía más de 14 empleados, entonces, perdón, 14 trabajadores, entonces estaban en ese dilema porque finalmente ese derecho se ve constreñido no por falta de voluntad de integrar el sindicato, sino porque tienen una norma que no les permite. ¿Qué hacer en esos casos, doctor? Bueno, interesantes las preguntas y muchas gracias porque otra vez me jalan la lengua. A ver, respecto de la notificación que se hace con fines informativos al empleador y que dicho no puede ejercer en ese acto, en esas circunstancias, ninguna posibilidad de oposición a la conformación de un sindicato porque estaría obviamente pretendiendo violentar, pretendiendo impedir el ejercicio de un derecho humano, lo cual es absurdo. ¿Sí? Efectivamente, los trabajadores, lo más probable es que puedan ser despedidos algunos. Generalmente se estila en nuestro medio que se despida a los cabezas o a los cabecillas, como se dice, ¿no es cierto? Y el propósito fundamental no solamente es sacar a los que han hecho el papel de dirigentes, sino fundamentalmente mutilar el número de trabajadores para justamente impedir que de ese modo se cumpla con el requisito de los 30 y el sindicato quede entonces en nada. Lo correcto, lo que normalmente nosotros hemos considerado y hemos sugerido y planteado y discutido inclusive con ministros del trabajo, incluso cuando han habido oportunidades de discutir en la legislatura reformas al Código del Trabajo, lo que hemos dicho nosotros es que efectivamente esto tiene que ser impedido porque si es que el propósito evidente es violentar el derecho, el permitir que se despide y se consume el despido con el pago de una indemnización por ese hecho, obviamente lo que permite es que el derecho termine aniquilado, pues, y respetado. Y entonces lo correcto sería que la autoridad laboral
efectivamente esté obligada a hacer respetar el acto constitutivo y por lo tanto a demandar la permanencia de los trabajadores dentro de su trabajo. El despido ineficaz, como todos conocemos, está fundamentalmente orientado a precautelar el derecho de los dirigentes sindicales. Ese despido ineficaz también debería ser extendido para todos los trabajadores que constituyen la asociación laboral. Y claro, probablemente, a pesar de que en nuestro régimen no tenemos estabilidad absoluta, sino estabilidad relativa, tal vez la Corte Constitucional en alguna ocasión pueda conocer, no, nadie se ha planteado todavía demandar cuestiones de esta naturaleza allí, pero en la eventualidad de que así ocurriere, aspiremos que la Corte Constitucional efectivamente reconozca que si lo que se transgrede es un derecho humano y lo que hay que precautelar es ese estatus del derecho humano y su ejercicio, probablemente allí tengamos la opción de que se siente jurisprudencia para que los trabajadores despedidos irritamente en esas condiciones puedan ser mantenidos en su trabajo y por lo tanto también pueda mantenerse la organización sindical. Y sobre el otro tema, en las instituciones públicas, cuando o en cualquier parte los trabajadores no cumplen el requisito de número, lamentablemente es como en todo derecho, pues si no se cumple el requisito, no se lo puede ejercer, ¿no es cierto? Y entonces, aquí también, en toda la legislación latinoamericana se establecen requisitos de número para constituir. En el nuestro había antes, como usted lo señalaba, doctor Amigos, 15. Con el gobierno de Borja, de Rodrigo Borja, con la ley 131, si no mal me acuerdo, se estableció y se subió al doble. Claro, esto estaba evidentemente orientado a restringir el derecho asociativo. Claro, las asociaciones laborales ahora necesitan cumplir con esa exigencia y si no hay ese requisito cumplido, lamentablemente no van a poder ejercer los trabajadores esa posibilidad. Y eso mismo entonces ha perjudicado los otros derechos que están asociados al derecho de asociación, para ser un poco reiterativo. No pueden ejercer contratación colectiva, no pueden demandar conflictos colectivos. Y esta estrategia adoptada por las cámaras de la producción y los gobiernos nacionales les ha funcionado y entonces por esa vía no es que redujeron la conflictiva laboral, sino lo que redujeron son los trámites de conflictos colectivos, que es diferente. No es que se resolvió el problema, lo agudizaron, pero ya no hay trámites de conflictos colectivos como antes. Pero los trabajadores ahora son objeto, evidentemente, de condiciones mucho más gravosas en sus relaciones laborales. Particularmente creo que esa es mi percepción del tema. Perfecto, doctor. Muy bien, muchísimas gracias por su ponencia, ha estado muy interesante. Como usted lo mencionaba, tendremos una nueva participación del doctor Rubén Castro casi a finales de este programa que estamos desarrollando cuando hablemos sobre ya la conflictividad, ¿no? El último módulo es sobre juicios, conflictos y todo el La asunto. jurisdicción laboral colectiva. Y exactamente, y entonces vamos a ver cómo es que se maneja esta jurisdicción laboral colectiva, que entre otras cosas, un poco aprovechando el tema ayer y anteayer que me tocó hablar de la acción de protección, vale recordar que la Corte Constitucional ha establecido que no procede acción de protección en contra de las decisiones de los tribunales de conciliación y arbitraje. Mucho ojo con eso, porque se han propuesto acciones de protección y bueno, pues finalmente terminan fracasando porque se entiende que estos tribunales son órganos con jurisdicción y por lo tanto se revisan sus actuaciones a través de la extraordinaria de protección. Aprovecho ese paréntesis para transmitir de una vez esa idea. Y profesor, realmente muy contentos con su ponencia, muy agradecidos, siempre será bienvenido y pues le cedo el uso de la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia.
Nada, simplemente agradecerles por su paciencia. Nos hemos pasado ya más de la hora que estaba prevista, una media hora más de media hora, 40 minutos, lo cual denota que de parte de ustedes ha habido mucha paciencia y mucha tolerancia a mis comentarios y a mi participación. Nada más que agradecerles y esperar que lo que hemos dicho y hablado, si no ha sido perfectamente claro o del todo compartido, pues por lo menos genere también la posibilidad de sus reflexiones y sus análisis en torno a lo señalado. Muchísimas gracias también a usted y a Latin Juris y espero vernos entonces en esa otra presentación que también nos permitirá conversar algunos temas de interés. Excelente. Muchísimas gracias, estimado doctor. Muy buenas noches con usted y de la misma manera con todos ustedes, apreciados cursantes, que tengan una feliz noche. Terminamos ya la primera semana de este programa. Esperamos desde luego que esté cumpliendo con sus expectativas. Estamos muy contentos por los comentarios que se han dado en redes sociales durante todos estos días, en donde nos establecen que pues están aprovechando estas transmisiones que son libres en nuestras redes para que a través del derecho comparado que nos comparten en sus perspectivas locales nuestros invitados, podamos seguir creciendo, podamos seguir construyendo y reflexionando sobre si está bien nuestra legislación, están bien las prácticas en el orden de las relaciones laborales y desde luego podamos en cada uno de los espacios que vamos asesorando, en donde estamos involucrados, también poder abonar con perspectivas que permitan mejorar la situación laboral de las personas que en el fondo tienen también un impacto en el desarrollo de una sociedad. Así que muchísimas gracias, que tengan todos muy buenas noches y un feliz fin de semana y nos veremos el día lunes a las 6 de la tarde. Muchas gracias.